Bueno, nuestra intención, como ya lo han mencionado mis compañeros de la Asociación de Tratamiento Penal, ha sido trabajar en la elaboración de un régimen integral para niños y adolescentes infractores a la ley penal. Y ustedes se preguntarán qué significa esto, y la respuesta es bastante sencilla. Básicamente significa crear un sistema especializado, con magistrados, con funcionarios, jueces, defensores, fiscales, especialmente capacitados y designados para actuar cuando un niño o un adolescente ha cometido una infracción a la ley penal. Es decir, diferente a lo que se actúa cuando interviene una persona mayor de edad. Es decir, que tiene una competencia diferente a los jueces de familia, a los jueces de instrucción, y vuelvo a repetir, actuar con competencia exclusiva cuando un niño o un adolescente ha cometido una infracción a la norma penal. Y esto no es simplemente así porque la normativa internacional así lo requiere, porque todos los tratados internacionales, principalmente la Convención de Derechos del Niño, y ahí la que nos podamos imaginar que trata la cuestión de los niños y adolescentes, hacen referencia a este principio fundamental que es el principio de especialidad. No solamente por esto hemos intentado nosotros incluir este principio dentro de este proyecto, sino básicamente porque el niño es una persona, es un sujeto, que merece ser tratado con todos los derechos y garantías de una persona adulta, más incluso que ha de ver a ese peculiar proceso de formación cuando el derecho social, cultural, económico lo ha colocado en contacto con el sistema penal. Es decir, básicamente entonces se requiere la realización de una justicia especializada, que sea flexible, que sea diversa, diferente para juzgar las infracciones cometidas por un niño o un adolescente. Y la razón de ser de este requerimiento, de esta obligación internacional, está, como dije anteriormente, en el reconocimiento de la adolescencia como una etapa de la vida de las personas que se encuentran en plena evolución intelectual, moral, cultural, que no ha culminado un proceso de formación para la vida adulta, lo que facilita, por supuesto, si se interviene a tiempo, la recuperación del sujeto infractor en una proporción superior a lo que ocurriría con una persona mayor de 18 años de edad. Precisamente la psicología evolutiva entiende que el adolescente infractor es una persona que se encuentra en grado de desarrollo, es decir, que no ha tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen en la sociedad que vive. Esto no significa que sea incapaz de discernir y por tanto resulte irresponsable por sus actos contrarios al ordenamiento penal, sino que la respuesta social estatal frente a estos actos contrarios al ordenamiento jurídico no debe ser el castigo y nada más, sino que se debe procurar en todo momento, insertar a este niño dentro de la sociedad. Y fíjense que yo estoy hablando del término insertar y no reinsertar. No podemos reinsertar lo que nunca estuvo inserto. Y nuestros clientes, por llamarlo entre comillas, como trabajamos con defensores, jueces, en esta materia sabemos que tienen un montón de derechos vulnerados previos a su ingreso al proceso penal. Quizás de las leyes tendrán el derecho a la educación, tendrán el derecho a un medicamento, tendrán el derecho a un montón de cuestiones que sabemos que en la realidad operativamente no pueden encontrar porque se hace muy difícil para poder acceder a ellos. Entonces hay que insertarlos, no reinsertarlos a la sociedad y principalmente, como decían tus compañeros, esto se hace a través de un sistema de protección de derechos fuerte. Y aparte de esta inserción dentro de la sociedad, hay un derecho fundamental dentro del derecho penal juvenil, que es que se garantice su derecho a la educación. Pero no educación en el sentido tradicional de la palabra, es decir, como la adquisición de un conjunto de valores, o conocimientos, no, sino un objetivo de toma de un sentido de derecho a la educación como toma de conciencia. Ya voy a explicar en qué consiste este sentido de educación, en el sentido de toma de conciencia y no en el sentido tradicional de la palabra. Si bien este objetivo de toma de conciencia se encuentra inspirado y plasmado en todo el derecho penal y especial penal juvenil, donde quizás más lo vamos a ver es en las medidas alternativas al proceso penal, que es uno de los puntos que hemos trabajado y no solamente buscamos dentro de este proyecto medidas alternativas a la sanción, sino que estamos buscando también medidas alternativas al proceso penal, es decir, tratar de evitar con determinadas medidas que el niño ingrese directamente al sistema penal, porque muchas veces ese ingreso puede ser mucho más perjudicial que el daño que causó con su infracción. Un sistema procesal penal especializado que respete los principios que estábamos hablando anteriormente implica, por supuesto, medidas alternativas diferentes a las medidas alternativas con las que cuentan los adultos transgresores. Nosotros hemos contemplado en este proyecto medidas que después, si tenemos tiempo, la vamos
a expresar, me interesa también que ustedes nos pregunten sobre el mismo, como la revisión de casos, que es lo más novedoso en el procedimiento estatal frente a una infracción por niños y adolescentes, la mediación, la refracción, la conciliación. Están todos plasmados en el proyecto en un capítulo especial de medidas alternativas al proceso penal. Pero a pesar de todo esto, y que la mayoría de nosotros, por eso que no tenemos ningún tipo de respaldo, estamos viendo así, el reclamo social muchas veces suele llegar a ser totalmente contrario a esta situación de la actividad alternativa, y lo que se busca es la privación de libertad como sea de un niño adolescente por cualquier infracción que pueda llegar a haber cometido, y principalmente en lo que es totalmente nocivo cuando hablamos de infracciones. Me parece que no descubrimos nada si decimos que el encierro genera siempre un efecto más que negativo en una persona que recién está formando su carácter, porque lo priva de todos los objetivos que tiene el derecho penal público. Lo priva de inserción, lo priva de su vida familiar, de su vida cultural, de su vida educacional, de su barrio, de toda esta situación que son los objetivos fundamentales de un niño adolescente. Y más tenemos que tener en cuenta que esto ocurre en toda Argentina, ingresan a instituciones que lo que hacen es mantenerlos recluidos sin ningún tipo de actividad, que no los identifican y que no hacen nada para insertarlos socialmente, sino que lo que hacen es estigmatizarlos como delincuentes. Estos y otros argumentos principalmente han contribuido a que las personas especializadas en esta temática busquen cada vez más, tanto a nivel nacional como internacional, buscar orientarse hasta estas medidas alternativas al proceso penal. Y esto no es una idea de la Asociación de Pensamiento Penal. Esto lo ha plasmado la Corte Interamericana de Derecho el año pasado en un reciente informe que hacía mención Juliano sobre la justicia en América Latina, la justicia penal juvenil. Y fíjense que la Corte Interamericana, el máximo órgano, ha exhortado a todos los estados partes a abolir la pena privativa de libertad para niños y adolescentes. ¿Se entiende? Es decir, no para todos los hechos, por supuesto, pero siempre que sea posible, como lo dice la Convención, buscar medidas alternativas, evitar la judicialización. Y si judicializamos, intentar una vez esto, suspender el proceso por algún tipo de medidas alternativas. Pero para comprender el lugar que ocupan estas medidas alternativas en el proceso penal, debemos entender básicamente cuáles son los fines objetivos hacia los cuales apunta un sistema procesal penal de niños y adolescentes respetuoso de la Convención de los Derechos Humanos. Contrariamente a lo que ocurre con la justicia especializada en adultos que busca una retribución por el perjuicio causado por la infracción, la justicia especializada en niños y adolescentes busca otro fin, otro objetivo, ¿no? A lo preventivo, a lo curativo principalmente, y a lo educativo en el sentido de toma de conciencia que hacíamos anteriormente. La toma de conciencia, que yo le explicaba que es el derecho a educación, pero no en el sentido tradicional, sino como este objetivo de toma de conciencia, en la medida alternativa ocupa tres momentos fundamentales. Primero, sobre el acto en sí. Es decir, cuando se toma una medida alternativa, el proceso de toma de conciencia es fundamental. El primer punto del acto en sí, que el niño adolescente entienda la infracción que ha cometido. Es decir, aunque nos parezca mentira, muchas veces el niño puede tener conocimiento desde el punto de vista formal o no formal de la infracción que ha cometido, pero hay que hacerle ver este proceso educativo de toma de conciencia que su accionar ha vulnerado una norma jurídica. Una práctica que se realiza en todas aquellas provincias que tenemos lo que llaman medidas alternativas ya incorporadas a la normativa es cuando el niño va a tomar su primer contacto con su defensor especializado, con un juez penal, se le hace conocer la norma que ha vulnerado. Específicamente se lee el artículo y qué consiste para que sepa que hay una infracción y que ha lesionado bienes públicos. Esto también, el otro objetivo de toma de conciencia que es muy importante cuando existe la víctima es hacer reconocer el perjuicio ocasionado por la infracción. La práctica que se realiza cuando se llama declaración testimonial a la víctima es dejar asentado delante de su caso el perjuicio que le ocasionó y en todo caso hacer reconocer al niño adolescente esa infracción. Que con su infracción se ha perjudicado a alguien. Hemos tenido ejemplos de un robo de un teléfono celular que puede parecer un hecho niño insignificante, donde la víctima ha comentado que tenía todos sus contactos telefónicos, que era una herramienta de trabajo y que esto le causó un perjuicio muy grave. Quizás el niño adolescente no ha tomado conocimiento de la gravedad que le ocasionó a la víctima con esta situación. Y por último, la toma de conciencia como proceso educativo, cuando aplicamos medidas alternativas, es de las consecuencias del acto para sí. Es decir, las consecuencias que va a tener en un futuro y en mediano y corto plazo también por cierta persona con inconvenientes o conflictos, como hablábamos anteriormente con la ley penal o viceversa, que esto genera de rumor, institución, discriminación, y si siguen este camino, cuando cumplen la mayor de 18 años de edad, por supuesto, las consecuencias jurídicas, ya sea de la privación de la libertad
hasta cualquier otra situación que puede generar desde la reincidencia, la dificultad de conseguir trabajo, etc. Como de conclusión, lo quiero hacer lo más reducido posible para dejar abierto el espacio de las preguntas. Entendemos que los motivos que hacen válida la inclusión del principio de especialidad y a través de ello un principio de excepcionalidad de la medida relativa de libertad, siguiendo los criterios de la Corte Interamericana y la Convención, y los motivos que hacen válida la adopción de este tipo de medidas alternativas a la prisión penal, tienen principalmente al interés superior del niño como interés social de no estigmatizar directamente y confirmar el delito de una persona que recién está formando su carácter. Nosotros estamos convencidos que lo realmente nocivo para el niño ha sido desde siempre la eliminación precoz, la privación de la libertad y la confusión de sus actos contrarios al reglamento penal con dar una respuesta igual similar a una persona o un adulto transgresor, por esta misma respuesta social y estatal. Esta medida alternativa que hemos plasmado en el proceso, en el proyecto que estamos aquí en consideración y que hemos presentado, nos hacía llegar de siempre decimos no matar gorriones con cañones. Básicamente con esta frase queremos utilizar las ventajas sociales, culturales, judiciales, de no confirmar el delito de una persona que recién está transformando su carácter, como dijimos anteriormente, no estigmatizarlos y empujarlos hacia la delincuencia. Pero con esto solo no basta. Como decía mi compañero, también necesitamos un sistema de protección de derechos fuertes, un sistema de protección de garantía de derechos sociales, culturales, económicos al niño, porque lo que podemos lograr en un proceso penal, básicamente respetuoso de la Convención de los Derechos del Niño, es que al niño se le respeten todos los derechos y garantías que tiene. Pero esto no va a implicar que puede evitarse la privación de libertad. Quizás sigamos privando niños y adolescentes, pero con mayores garantías. Lo que limitaría su ingreso al sistema penal, un derecho del sistema de protección de derechos fuertes, reconociendo esos derechos sociales primero que tienen, y esto seguramente limitaría en gran medida el ingreso al sistema penal. Porque de otra forma, estimamos que intentar solucionar un problema social por un proceso penal o una sanción no solamente es inútil, sino que también lo consideramos una locura. Nada más.